Es guapa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ari. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar aquí hoy intentando pues despejar un poco las dudas. Sobre todo el colectivo que me sigue a mí es el perfil de la persona con autoinmunidad, la mayoría con hipotiroidismo, que tiene dudas sobre pues los efectos, ¿no?, del coronavirus en su salud. Antes me gustaría presentarte un poquito para que las personas sepan quién eres. La doctora Sari Arponen. ¿Es Arponen o Arponen? Arponen. La doctora Sari Arponen, ella es médico, especialista en medicina interna, es también doctora en medicina, es máster en enfermedades infecciosas y en VIH. No sé si me he dejado algo, Sari. Sí, y luego el máster en PNI por la Universidad Pontificia de Salamanca con la Escuela de Leo Pruimbón. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias y si quieres, pues nada, darte paso ya y quizá podríamos empezar, si te parece bien, con esta duda, ¿no?, que muchas personas tienen de si las personas que tenemos autoinmunidad somos o no un grupo de riesgo dentro del el riesgo ante el coronavirus. Ujú. Bueno, las personas que tienen autoinmunidad en general, si hablamos de forma amplia, pues no solo ya ahora que estamos con el coronavirus, al final lo que tienen es un desequilibrio en el sistema inmunitario. Entonces, por un lado, ese desequilibrio lleva a que exista esa autoinmunidad, aunque ya hay gente que dice que no deberíamos hablar tanto de autoinmunidad, porque el hecho de que se acabe atacando a propias células o a estructuras del propio cuerpo, muchas veces tiene que ver en realidad que existen sustancias como los neoantígenos, a que existen infecciones víricas o bacterianas previas. Y esto lleva a Ah, que a veces por similitud de estructuras propias con otras sustancias extrañas, es muy frecuente por ejemplo el tema del gluten o la caseína, o similitud con estructuras que puede haber en bacterias, se acaba atacando al propio cuerpo. Es decir, el sistema inmunitario, que al final está ahí para defendernos, ¿no?, de infecciones fundamentalmente, como en el mundo actual ya no solemos tener muchas infecciones, el sistema inmunitario dice, oye, ¿ahora yo qué hago? Algo tendré que hacer. claro. Bueno, pues si ya no hay muchas infecciones, bueno, pues las personas que tienen determinada predisposición genética, que luego viene disparada por un estilo de vida como el que tenemos en nuestro medio, que luego podemos comentar, pues ese sistema inmunitario dice, bueno, pues como no hay infecciones a las que atacar, pues venga, voy a atacar la tiroides, que aquí hay cosas que se parecen a cosas que son sospechosas. Y entonces ese sistema inmunitario acaba atacando al propio organismo, pero muchas veces es por eso, porque hay infecciones o hay pues entrada de ciertos componentes, sobre todo de alimentación o algunos tóxicos, que llevan a que el sistema inmunitario se confunda. Pero claro, si el sistema inmunitario está ocupado, esto Claro. siempre muy coloquialmente, Sí, ¿vale? sí. Que tampoco me quiero No. poner muy, muy técnica. Si el sistema inmunitario está ocupado atacando ciertas estructuras propias, como pueda ser la tiroides en el Hashimoto o estructuras articulares, por ejemplo, en artropatías como la psoriásica o la artritis reumatoide, pues a lo mejor el componente que se tiene que encargar de protegernos contra infecciones bacterianas o víricas o fúngicas, bueno, pues ese componente está un poquito más hipoactivo y Ajá. puede llevar a que haya una cierta susceptibilidad a tener infecciones, que no necesariamente tienen por qué ir peor, Claro, pero es verdad, ese es el gran miedo que, o sea, siempre claro, se ha dicho, se suele decir que las personas que tenemos autoinmunidad tenemos mayor tendencia pues a infecciones crónicas, a las itis crónicas varias, ¿no? sí, Faringitis, cistitis, todo sí, eso. sí. Incluso Es mayor más, sí, entonces, pues claro, ahí hay el terror. Yo estos días he tenido centenares de mensajes de personas diciéndome, es que claro, me voy a morir porque seguro que si lo cojo me muero, ¿no? Entonces, porque lo bueno, cojo todo. efectivamente, muchas veces son problemas más bien crónicos o recurrentes
en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor hay una ligera reactivación que incluso analíticamente no se puede demostrar del virus de Epstein-Barr, o hay tendencia a hacer, sobre todo dependiendo del estilo de vida, pues infecciones urinarias de vías bajas crónicas, o ese típico catarro que lo agarras y parece que no lo terminas de soltar. ¿Por qué? Pues porque no se termina de hacer una buena inflamación saludable que permita resolver esa infección y entonces se cronifica. Pero esa situación muchas veces no es una situación que sea de riesgo para la salud en esas situaciones de cronicidad. Luego, con respecto a las infecciones agudas por microorganismos como el coronavirus, ahora lo podemos comentar porque el otro componente que tenemos en las personas con autoinmunidad es que, bueno, está ese desequilibrio, pero a veces por la autoinmunidad hay personas que están tomando inmunosupresores. Exacto. Vale, ya puede ser, dependiendo mucho de la patología, pues algunas personas pueden tener que tomar corticoides de forma prolongada, medicamentos biológicos que producen una cierta inmunodeficiencia. Es decir, como el sistema inmune está pasado de rosca, bueno, pues damos fármacos para bajarlo. Pero claro, estamos a la vez produciendo una cierta inmunodeficiencia. Entonces, es verdad que esa situación de cierta inmunodeficiencia con algunos fármacos inmunosupresores puede ser lo que más preocupe a algunas personas. Entonces, si nos vamos al coronavirus, Exacto. en concreto, que entiendo que ahora la gente está muy preocupada, realmente, coronavirus, este no es el primer coronavirus, ¿vale? Coronavirus hay otros muchos y algunos de los catarros y cuadros pseudogripales que pasamos a lo largo del invierno también son coronavirus, no este, otros distintos. Bueno, luego surgieron otros, como fue el SARS, por ejemplo, en el año 2003, que era más grave en cuanto a mortalidad, o el MERS del Oriente Medio, que también surgió hace varios años, que está asociado está en el reservorio en los camellos, en el Oriente Medio, y ese tenía una mortalidad del 30%. Bueno, este nuevo coronavirus que ha surgido, la característica que tiene es que es, bueno, relativamente más contagioso que, por ejemplo, el virus de la gripe. Entonces, bueno, la gripe, por ejemplo, se estima que una persona con gripe puede contagiar a 1,2 personas. Esta es la cifra R0 de la que se habla ahora. El coronavirus, el SARS coronavirus 2, el nuevo coronavirus, el que produce el COVID-19, tiene una R0, R0 de entre 1,5 y 2,5 se estima. Es decir, una persona infectada puede infectar a, bueno, persona y media, 2,5 personas, y algunos super contagiadores pueden llegar a infectar hasta a 10 o a 20 personas. Entonces, el problema con este coronavirus es que se contagia con bastante facilidad, sobre todo si no se toman en consideración las medidas de higiene. Pregúntame lo que quieres o para mí, si quieres meter algo, Vale. Mira, yo me enrollo. una duda que ha salido que creo que es importante que la aclaremos desde ya, que está bien, me corriges tú, pero creo que como mínimo yo la tengo clara. El Eutirox o la levotiroxina o todas esas medicaciones que nos dan a las hipotiroideas no es un inmunosupresor. No, en ningún caso. Por eso. Bueno, si nos vamos a hablar de los fármacos inmunosupresores, a ver, todo el mundo que esté tomando la medicación que sea, independientemente de que esté queriendo prevenir la infección o si se llega ya a infectar por coronavirus, Claro. deben seguir con la medicación que estén tomando de forma crónica. En ningún caso que a nadie que esté tomando un inmunosupresor del tipo que sea, no se le ocurra suspender su fármaco inmunosupresor, porque debe estar tomándolo, y si de repente alguien deja de tomar un fármaco inmunosupresor que necesita por su enfermedad de base, el sistema inmune se va a activar a lo mejor, y esa activación puede ser que no sea adecuada y no va a proteger a la persona frente a la infección por el coronavirus, y es más, puede hacer que luego la respuesta frente al coronavirus sea
o excesiva o incluso que se pase de rosca. Entonces, por favor, que nadie deje de tomar los fármacos que esté tomando y, por supuesto, la levotiroxina se necesita y si está puesta la levotiroxina se debe seguir tomando para que la tiroides funcione bien porque también tiene su función en el sistema inmunitario. Exacto. Y luego también el otro día comentaba Judith Soto, doctora Cooking Healthy, que claro, si estás tomando inmunosupresores, en su caso para el Crohn, y de repente los dejas y entras en brote en ese contexto de saturación sanitaria, pues va a ser peor el remedio que no la enfermedad. Entonces, por favor, mucha Claro, precaución en claro. eso. ¿No, Por doctora? favor, que se cuide todo el mundo, que estando en una situación de estabilidad de su proceso del tipo que sea, que mantenga esa estabilidad, que no haga experimentos de empezar a dejar ningún tipo de fármaco, porque ahora mismo lo que necesitamos es que el sistema sanitario se pueda centrar en atender a las personas que ahora más lo necesitan. España tiene un sistema sanitario excelente en muchas cosas, en la atención a las patologías agudas, como la que tenemos ahora entre manos, a las patologías graves, y tenemos que permitir que los profesionales sanitarios ahora se dediquen a atender esta epidemia que tenemos encima. Entonces, por favor, que todo el mundo se cuide su salud de la forma en la que seguro que todos los que nos están viendo, si te están siguiendo, es porque son pacientes empoderados, ¿vale? Y Esperemos. seguro que cuidan mucho su alimentación, posiblemente ya se estén suplementando con alguna cosa. Entonces, hay que seguir cuidándose siempre, pero ahora más que nunca. Y además procurar tener un especial cuidado en no tener pequeños accidentes o problemas que nos puedan llevar a urgencias, porque ahora el personal sanitario tiene que estar a otra cosa. No es que Exacto. no se vaya a atender el resto, pero el resto también se va a atender, pero yo he trabajado muchas veces en urgencias y muchas veces la gente ha hecho un abuso quizás de las urgencias en un momento determinado. Y lo puedo entender porque la saturación, una cierta saturación del sistema sanitario hace que busques ayuda allá donde lo quieras conseguir. Claro. Pero ahora especialmente hay que ser muy cuidadosos. Primero, para no sobrecargar el sistema sanitario y no dejar un fármaco para no entrar en un brote, no tener que ir al hospital, para no sobrecargar. Pero segundo, no tener que ir a un sitio donde sabemos que están los pacientes infectados y no Claro, coger lo que no tenemos. claro. Entonces, los experimentos, como dicen aquí en España, los experimentos con gaseosa, pues no hagamos cosas raras ahora. Ahora no es el momento para experimentar con la propia salud. Y Sari, ¿tú qué crees de esto que están diciendo del confinamiento? Yo personalmente llevo ya 3 días confinada, o sea, voluntariamente, lo hago ya todo online, las pocas cosas que tenía presenciales las he anulado todas, no voy a entrenar, he ido a comprar boom boom, o sea, ha sido una compra y ya está, tampoco acaparar, o sea, eso tampoco nos vamos a volver locos. Ujú. Pero no sé si tú tienes la misma sensación que yo, que la única forma de parar esto en el sentido no tanto por la mortalidad, que también es una cosa crítica para la familia de la persona que muere y la persona que fallece, sino para parar la curva, ¿no? El crecimiento tan rápido de la curva y la saturación del sistema sanitario, que precisamente los sanitarios, como me comentabas, es un contexto en el que está la cosa saturada. De hecho, tú has pedido también poderte reincorporar, justamente estabas fuera y has pedido la reincorporación porque el contexto es bastante crítico en ese sentido, ¿no? De medios. Sí, a ver, yo efectivamente esto me ha pillado fuera en el sentido de que, bueno, yo me he dedicado muchos años a la infectología, a la medicina interna y las enfermedades infecciosas y estoy de excedencia voluntaria del hospital donde estaba trabajando previamente, bueno, con otros proyectos. Entonces, ahora, ante la situación que se ha presentado, pues bueno, pues he puesto esos proyectos en pausa y en principio me voy a incorporar a un hospital en Madrid a partir del lunes para, a ver, solo soy una persona, ojalá Ya, pero estuviéramos muchos, pero bueno, pues me voy a incorporar
para echar esa mano en lo urgente porque el resto de proyectos los puedo retrasar. Entonces, el confinamiento. Eh, hay que fiarse, hay que confiar en las autoridades y en los expertos. Entiendo que la gente en esta época de la infoxicación y de la sobreinfección, de la sobreinformación tenga esa cierta tendencia a pensar en ciertas conspiranoias, incluso a desconfiar de las cosas que se nos dicen. Lo primero, este virus, o sea, la naturaleza es muy capaz de hacer virus como este, no hay necesidad de que se haya creado el laboratorio, está hecho el estudio filogenético y se ha identificado aparentemente de dónde viene y en qué momento. Entonces, este virus, como hemos dicho antes, es bastante contagioso. Hay personas que cursan con no muchos síntomas, pero que transmiten el virus, como puedan ser, por ejemplo, los niños, que parece que no es que se pongan muy malitos, pero bueno, pues por la forma de proceder de los niños lo contagian bastante. Entonces, el virus se está expandiendo en nuestro mundo hiperconectado a una velocidad muy rápida. Entonces, cuando todo lo que hacemos, al final, cuando estornudamos o cuando tosemos, las gotas se dispersan por el Claro. ambiente, se fijan en las superficies. Si yo luego toco esa superficie y después me llevo la mano a la cara o después como y no me he lavado las manos, pues me puedo infectar. Entonces, el virus no se ve. Y si vamos a un sitio donde ha estado un paciente, bueno, pues nos podemos infectar. Entonces, a nosotros individualmente no nos va a pasar nada, probablemente, porque no es que sea tan letal. Es verdad que tiene una mortalidad del 14% a partir de los 80 años, del 8-9% a partir de los 70 años, pero esa mortalidad también sucede con las neumonías en esos grupos de población. Entonces, para evitar infectar a otros sin darnos cuenta, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, salvo que seamos personal esencial. Claro. ¿Quién es personal esencial? Yo creo que todo el mundo sabe si es personal esencial o no. Y si no, pues a lo mejor alguien se lo dice. Personal, claro, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos aquellos que se encarguen por mantener el suministro de los bienes de primera necesidad. Entonces, por favor, que la gente se quede en casa, porque Exacto. aquí han cerrado los parques, por ejemplo. Es verdad que el cierre de colegios sin acompañarlo de otras medidas, pues ha hecho que inicialmente haya personas que han tenido que recurrir a los abuelos, pero esa medida no es la mejor. Es verdad que es muy difícil, hay muchos autónomos, hay muchos trabajadores, el impacto económico va a ser muy importante, pero hay que hacer todo lo posible por esto que se está diciendo ahora de aplanar la curva. Exacto. Ujú. Y de esto hay un ejemplo. Hay un ejemplo en la gripe española de 1918 y 19. Hubo dos ciudades en Estados Unidos, Filadelfia y San Luis, donde llegó la gripe española. Y en un sitio dijeron, aquí no pasa nada, vamos a seguir haciendo vida normal. Y tuvieron un pico de muchísimos casos muy de golpe y no Ujú. pudieron afrontar la atención sanitaria de sus pacientes. En el otro sitio, confinamiento, todo el mundo se quedó en su casa y tuvieron, al final se infectó mucha gente igual, pero pudieron atender a esos pacientes. Aquí estamos igual, realmente es posible que al final nos acabemos contagiando mucha gente, pero no es lo mismo que nos contagiemos mucha gente a lo largo de un año o de dos, si es que el virus se llega a hacer endémico, que el que nos contagiemos de repente un 1 o un 10% de la población Claro, en 2 o 3 meses. claro. Porque los cuadros graves son pocos, pero incluso un 1% de la población, que en España son medio millón de personas, pues hombre, de medio millón de personas, el 5%, pues a ver, ya serían 25.000 personas. 25.000 personas que pueden necesitar una UBI si se infectaran 1% de la población. Claro. Tenemos 5.000 camas de UBI en España. Podemos atenderlos si se reparten el tiempo, pero si todo es muy de repente, pues podemos tener problemas a la hora que es lo que se está viendo en Italia. Claro. Entonces, sí, por favor, es una, bueno, no voy a decir una palabra fea,
Es una puñeta. Y es verdad que a ratos a las personas esto les puede resultar incluso surrealista, porque parece que estemos viviendo, pues no sé, una película, una serie o algo. La situación podría ser peor, es decir, la inmensa mayoría de la gente va a estar bien, tomando las precauciones que ahora podemos comentar y podemos Sí, comentar el decálogo especialmente para las personas con problemas de inmunodeficiencia. genial. Pero hay que quedarse en casa. No puede ser que la gente de Madrid se haya ido a las playas. Han cerrado los municipios costeros de la región de Murcia y les han puesto en confinamiento porque no tienen casi casos, pero es que la gente se ha ido para allá y ya hay infectados ahí en mayor número. Entonces, es difícil, es una situación que no nos habíamos enfrentado nunca, pero en las situaciones de crisis es cuando podemos demostrar de qué pasta estamos hechos. Yo creo que, Exacto. que las llamadas a la responsabilidad son por algo. Entonces, hay que quedarse en casa, salvo para ir a comprar comida a una persona sin hacer acopio, no hay necesidad de hacer acopio. Y por favor, quedarse en casa. Y el impacto económico lo sabemos todos, que será importante porque no hay ningún sector de la economía que no se vaya a ver tocado. Pero la alternativa, el otro día alguien me lo decía, ¿y todo esto es necesario? Digo, bueno, pues la alternativa es que no hagamos nada y que asumamos que va a morir mucha gente. Bueno, eso no, pues entonces vamos a quedarnos en casa. Claro. Y no solo el nivel de mortalidad, ¿no? También decíamos el tema de la saturación de los servicios sanitarios y luego no poder atender otras urgencias igual de críticas, por ejemplo, accidentes o lo que sea. Por eso también no moverse, o sea, esa gente que sale de la ciudad, coge el coche, se va a la playa, bueno, no sé, es un acto de irresponsabilidad muy grande. Claro, y luego no es solo la mortalidad, que puede llegar a ser relativa. Aquí hay una cosa y es que hay un infradiagnóstico, ¿vale? Entonces, a lo mejor la gente no lo sabe, pero ya en Madrid, bueno, el documento del Ministerio el día 11 ya cambió, pero ya se está aplicando desde ayer. Ya no se van a hacer pruebas diagnósticas a las personas que tengan síntomas leves, Ujú. porque no es viable. No, es una saturación tener que diagnosticar Claro, con la prueba diagnóstica a todo el mundo. Entonces, la gente que haga síntomas puede llamar al teléfono para asesorarse, por supuesto. La gente debe practicar la autocuarentena, el autoaislamiento. En su domicilio hay recomendaciones sobre cómo hacerlo y asumir que lo tiene, porque eso también se hace en época de gripe. Asumir que lo tiene. Y si claro. hiciéramos lo mismo con la gripe todos los años, que la gente se quedara en su casa con la gripe, a lo mejor no tendríamos 6.000 muertos por gripe todos los años, que los tenemos. Repasemos un poco, si quieres, estas medidas de autocuarentena, porque creo que son interesantes. Y luego tenemos aquí un montón de preguntas que, si Vale, quieres, luego las repasamos un poco. La gente insiste sí, mucho en el tema de la suplementación ahora lo y entonces comentamos. lo comentamos un poco, Sí por quería ejemplo. comentar por último solo sobre la Sí, mortalidad, que la mortalidad se consigue que sea baja gracias a los cuidados intensivos. claro. Entonces, si no hay acceso a los cuidados intensivos, eso puede subir por un lado y luego por otro lado, recuperarse de una estancia en la UCI de 2 o 3 semanas, vale, no has muerto, pero no es una recuperación fácil. Claro. Entonces, bueno, y sobre todo para una persona mayor. Entonces, esta es la cosa de no saturar el sistema. Con respecto a las medidas, por un lado, podíamos hablar sobre las medidas de prevención. Vale, sí, perfecto, sí. Esas son las más importantes para la gran mayoría de las personas que nos escuchan. Claro. Y luego, si Eh, quieres, las de la cuarentena. Y luego, si quieres, Y podemos luego la pasar a resolver suplementación, vale, suplementación y otras dudas, porque también hay dudas de las embarazadas, qué hacen. vale. Entonces, Bien, hay un documento específico que ya se publicó por parte de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y la Sociedad Española de Inmunología de recomendaciones para la prevención frente al coronavirus en pacientes inmunodeprimidos. Realmente, hasta ahora no hay datos de cómo se comporta el virus en las personas que tienen inmunodeficiencias. ujú, O sea, en los artículos que se han publicado no se ha identificado de momento claramente eh,
que las inmunodeficiencias, vamos a decir leves, pues como pueda ser, relativamente leves, como pueda ser tener pues una cierta autoinmunidad o estar con un fármaco inmunosupresor, no se ha identificado claramente que sea un clarísimo factor de riesgo. Parece que los factores de riesgo para tener un cuadro más grave son fundamentalmente la edad, a más edad peor, tener ciertas patologías respiratorias de base, como pues, un enfisema, por ejemplo. He tenido que ir a la farmacia y ahí cerca estaba el estanco y la gente estaba haciendo cola donde el estanco. Ah, estaban Entonces, acaparando tabaco para estos días de cuarentena, sí, pasar la cuarentena bien intoxicados, ¿no? entonces, claro, quizás, pues no sé si es el mejor momento para dejar de fumar, pero vaya, que el tabaco mata a muchísima gente todos los años, más que el coronavirus, entonces hay que poner las cosas un poco en su equilibrio, ¿no? Entonces, tener problemas respiratorios crónicos graves, un asma estacional, yo no lo metería aquí en este saco, o sea, tener un asma estacional en primavera no está dentro de los Ujú. cuadros de riesgo que estamos hablando. Las personas que tienen cardiopatías previas, sí, y la obesidad se ha visto que es un factor, la obesidad importante, no un ligero sobrepeso, sería también un factor de riesgo. Y luego es verdad que los varones, pues por ciertas cosas que tienen que ver con la fisiopatología del virus, pueden tener un cierto mayor riesgo. Pero esto siempre, sobre todo en los grupos de población de más edad, es decir, la Ujú. gente más joven, hasta los 50 años, pues hasta los 60 años no tiene tanto riesgo. Entonces, dicho esto, obviamente, pues una persona inmunodeprimida es mejor que tenga las mismas precauciones que todo el mundo, pero un poco más si cabe, en el sentido de que el lavado de manos se está diciendo por activa y por pasiva, hay que lavarse las manos, por favor, pero no solo ahora, siempre. Claro. Es verdad que la gente habla de la hipótesis de la higiene, de que el exceso de higiene es malo. Vale, el exceso de higiene en la naturaleza, en el bosque, es malo. El exceso de higiene en las ciudades, no. En las ciudades, en los pueblos, en contacto con cientos de personas, hay que lavarse las manos. Sí, por favor. Por favor, o sea, es que esto es así, porque además es muy difícil, y lo decía Donald Trump, es muy difícil no tocarme la cara. Porque vamos por ahí tocando las cosas y luego nos llevamos las manos a la cara. Entonces hay que lavarse las manos con agua y con jabón durante por lo menos 20 segundos, insistiendo bien. Es mejor llevar las uñas cortitas, Ajá. Ujú. ¿vale? Insistir. En los hospitales, por ejemplo, cuando hacemos la higiene, es como el gel hidroalcohol que se utiliza, ¿vale? Que ahora se ha agotado en todas partes, pero hay recetas caseras para hacerla con alcohol y aloe vera, he visto por ahí. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Igual que el lavado de manos. Pues se aplica así y luego hay que Frotar. frotar las palmas, hay que frotar así, hay que hacerlo dedo por dedo, especialmente con los pulgares, cruzar los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hace este tipo de higiene, lo ideal es también hacerlo durante un tiempo relativamente prolongado, o sea, 3 segundos no sirven para nada. Ujú. Después de ir al baño, por supuesto que hay que lavarse las manos, que hay mucha gente que no lo hace. Claro, Y esto eso. no ya solo por el coronavirus. No, ya siempre, exacto. Sí, sí. Después de sonarse la nariz, después de salir, de cuando se vuelve de la calle a casa. eh, por supuesto, pues todo lo que es, no hay que estornudar o toser en la mano, pero si se hiciera, enseguida lavarse las manos. Y si no se tiene un pañuelo desechable, pues se tapa así con el codo, Ujú. si se tiene tos o estornudos. Luego, por supuesto, las personas ahora en esta situación con inmunodeficiencia o en general, pues deben evitar el contacto cercano con otras personas que estén enfermas. Pero esto la persona enferma ya lo debería hacer. O sea, si uno tiene la gripe, o sea, no puede ser que te encuentres con un amigo y le digas, ¿qué tal? Y que te diga, te dé 2 besos y diga, uy, estoy fatal, tengo un trancazo. Pues Ya. quédate en tu casa y no vayas por ahí dando besos, chico. ¿No? O sea, no es solo ahora, esto es siempre. Y esto, muy importante, ahora nos tenemos que quedar en casa, salvo el personal esencial, nos tenemos que quedar en casa y si estamos enfermos, más todavía, nos tenemos que quedar en casa. ¿De acuerdo?
Pero si uno se pone malo, se tiene que autoaislar, que ahora lo podemos comentar. Y luego no se recomienda el uso de mascarillas. Sí, eso por favor acláralo porque ha sido como una locura. El papel higiénico y las mascarillas. Claro. Entonces, las personas sanas, no infectadas, es mejor que no utilicen las mascarillas. Cosa aparte es alguien que tenga una inmunodeficiencia, Ajá. que su médico le haya dicho que lo tiene que utilizar cuando sale a la calle o vaya al hospital. Pero son los menos. La mayoría de las personas con patologías autoinmunes, por ejemplo, no tienen que utilizarlas cuando salen a la calle o hacen cualquier cosa. Entonces, eh, no, se ha recomendado no usar las mascarillas, primero, porque se han agotado. Exacto. Y hay un problema de suministro para los que de verdad lo necesitan, que son los enfermos y los sanitarios. Ujú, Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque no se utilizan bien. ujú. Hay que colocarlo de una manera determinada, para quitarlo hay que hacerlo de una manera determinada también. Y muchas veces hay la tendencia de, bueno, pues me lo pongo, ahora voy a beber, pues me lo quito, bebo, ay, que agobio, me la quito, me la pongo, me toco la cara. Entonces tampoco las personas la suelen saber utilizar bien. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que la gente que tiene que hacer cuarentena en su casa no tiene mascarilla. Ah, mira. Y si vives con otras, si vives solo no pasa nada, pues estás en tu casa, no sales y ya está. Pero si convives con otras personas, te tienes que encerrar en tu habitación y si tienes que salir de la habitación, te tienes que poner una mascarilla y ahora ya no queda. Entonces, si estáis sanos, no, primero, no salgáis a la calle, pero si salís, si estáis sanos, no os pongáis mascarillas. Y si no estáis sanos, es que no tenéis que salir. Eso es así. Y luego, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Esto ya son consejos que ya, pues ya no se aplican. Lo de evitar las aglomeraciones, evitar viajar si se tiene fiebre o tos, ya no se aplican Ya. porque ya estamos en una situación que hemos pasado esta fase. Pero el último punto decía evitar compartir comida y utensilios sin limpiarlos. Bueno, yo creo que esto es como muy obvio, ¿no? Pero en el decálogo vienen un par de cosas más que me parecen interesantes. Una es evitar el consumo de tabaco y alcohol. Por favor, Pues aprovechemos esta ocasión para hacer un esto es poco siempre. de... Y luego viene el punto 5 en el decálogo de las sociedades científicas que dice trate de seguir una correcta alimentación. Bueno, Y se afirma en el documento científico que el contagio de las infecciones respiratorias depende en gran medida de la fortaleza del sistema inmunológico. Una buena alimentación es clave para su organismo. Y yo añadiría, no solo ahora, siempre, pero ahora también. O sea, no nos acopiemos de pizza y no, por azúcar, favor. sino que hagamos una correcta alimentación. Entonces, son medidas pues como muy básicas y muy de sentido común que conviene que se tengan en cuenta. Y para las personas que están en cuarentena, las cosas a tener en cuenta importantes, Sari, ¿cuáles destacarías? En este caso es un poco, es verdad que es un poco complicado hacerla, o sea, complicado. Se puede hacer, ¿vale? Entonces, la cuarentena en domicilio hay unas recomendaciones que luego sí quizás se pueda poner un enlace Sí, sí, en tu sí, perfil, sí, sí. porque la persona que se tenga que poner en cuarentena en su casa tiene que, o porque esté infectada o tenga síntomas, tiene que tener su propia habitación, no debe salir de la habitación salvo que sea estrictamente necesario. Y si sale, tiene que salir con mascarilla, lavándose las manos, pues idealmente justo pues, cuando sale y cualquier cosa que haga. Y procurando no tener contacto con las otras personas en el domicilio. Se deben limpiar las superficies, pues, pues con las soluciones que haya para ello, lavar la ropa de forma específica. Bueno, hay toda una serie de recomendaciones que se tienen que tener en cuenta. Le tienen que llevar la bandejita de comida pues a la puerta. Es decir, la cuarentena en casa pues merece la pena tomárselo en serio, porque Claro. imaginemos que es, por ejemplo, una pareja con niños. Ujú, Pues es que si los dos se ponen malos y hay que comprar comida, pues ¿quién sale? claro. Puede ser difícil porque en el momento en el que ya te pones malo, pues es verdad que
hay discusión sobre si en el periodo de incubación sin síntomas se transmite o no. Parece que hoy mismo Santiago Moreno, que es el jefe de infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, que es excelente en su campo, un referente nacional, pues comentaba que parecía que en el periodo asintomático inicial quizás pues no se transmitía, que quizás en las 24 horas previas a los síntomas pues podía empezar a ser ya más infeccioso, pero como no se sabe específicamente, lo que sabemos seguro es que cuando están los síntomas sí que se es muy infeccioso. Ujú. En cualquier caso, si en una casa aparece un caso, como no hay que salir de casa, pues si aparece un caso, pues menos todavía. Hay que intentar evitar el salir. Pero estos son medidas muy específicas que yo creo que merece la pena que si alguien tiene que hacer la cuarentena en casa para hacerlo bien, debería leerse el documento. Es decir, si aparecen síntomas, le hagan o no la prueba, que haga la cuarentena en domicilio correctamente. Exacto. Y que lo haga correctamente. Hoy una compañera farmacéutica me comentaba que le vino una persona a la farmacia riéndose. Sí, sí, jaja, me han dicho que estoy de cuarentena, pero yo me voy a pasear. Entonces le han dicho, hombre, no, no es eso, Mm, porque no, no. Porque, no, porque ya digo, es muy contagioso. y puedes matar a mucha gente con tu irresponsabilidad, estábamos hablando de eso. Eh, claro, es que quizás por el hecho de que, por ejemplo, con la gripe, que la tenemos todos los años, insisto, en la temporada anterior o en la previa, 6.000, se estima 6.000 muertos de personas por gripe o con gripe. Si todos los días dijéramos, hoy 20 muertos de gripe, 50 muertos de gripe, 100 muertos de gripe, pues quizá la gente se tomaría más en serio la gripe también. Entonces, realmente todas estas cosas que estamos haciendo ahora, obviamente no una cuarentena ni un estado de alarma, vamos a hacerlo por la gripe, porque la gripe es algo que está ahí, se la espera y los recursos están medidos para ello, pero son cosas, lo del lavado de manos y lo de no ir a trabajar, a ver si ya se ponen las medidas Claro, para que la gente no pueda no ir a trabajar cuando claro, tienen la gripe. Pues igual que con esto, porque de gripe también se muere gente. claro. Y ojalá no lleguemos, yo espero que no, que consigamos con todas las medidas contenerlo. Ojalá que no lleguemos en España a la cifra de muertos que da la gripe todos los años, porque podríamos decir que es un éxito relativo, pero un éxito a fin de cuentas. Entonces, es importante hacer bien la cuarentena. O sea, si no vamos a salir de casa las próximas semanas, pues el que está malo, menos todavía. Y Claro. además, en Italia ya están multando a las personas que salen e incluso hay riesgo de pena de cárcel y ahora hay ciertas poblaciones de Cataluña, la zona de Igualada, que también si se sale de casa, si se rompe la cuarentena, pues hemos llegado a ese punto, es decir, cuando las recomendaciones no sean suficientes, pues a lo mejor hay que hacer obligaciones. Claro. Mira, vienen muchas dudas. Una es, ¿qué puedo tomar antes para prevenir? Que ahora si quieres hablamos un poco, diciendo Ujú. siempre la advertencia de que la suplementación debe ser supervisada, pero si quieres hablamos un poco de eso. Y luego dudas de qué tomar si tienen síntomas. Muchas personas preguntan, paracetamol, ibuprofeno, ¿se puede tomar, si no puedo Ujú, tomar, etcétera, etcétera? ujú. Entonces, para la previa, bueno, Sí, bueno, tanto para la previa, a ver, yo, quien me conozca un poco sabe que no me gusta nada no, decir pautas de no. suplementación así estándar de forma pública y bueno, tú tampoco lo No, haces, que yo te haya visto, ni los compañeros en general, por la sencilla razón de que dar pautas generales pues no siempre son extrapolables a personas individuales. Dicho esto, hay ciertas cosas, no sé, a lo mejor alguna gente ha leído un artículo que escribí el otro día de sí, que nutribiótica. ese también lo vamos a dejar enlazado, Sari, porque es muy Sí, lo podemos dejar interesante. enlazado porque vienen las referencias de los artículos científicos. Entonces, adelanto ya. Lo que vayamos a decir ahora con respecto a la suplementación, yo no estoy diciendo que esta suplementación obviamente nos libre de un No, eventual contagio, ni estoy diciendo que esta suplementación nos vaya a eventualmente curar de una eventual infección por coronavirus. Lo que estamos diciendo
porque así se ha publicado en artículos científicos, y las referencias están en el artículo que está en el blog de Nutribiótica, que tener, y lo dice el propio decálogo de la SEINC y de la SEI, tener un estado nutricional óptimo permite un estado del sistema inmunitario que va a permitir que prevengamos la infección y en el caso de que nos infectemos, el sistema inmunitario haga lo que tiene que hacer en equilibrio, protegernos y resolver la infección sin pasarse de rosca y sin provocar esa tormenta de citoquinas que se ha hablado en China. Entonces, diciendo esto y dejándolo muy claro, hay ciertas cosas que la ciencia nos dice que son especialmente interesantes. La vitamina C es una de ellas, tanto en prevención como en China parece que se ha utilizado en tratamiento y de hecho la utilización de la vitamina C intravenosa tiene artículos científicos que dicen que en ciertas situaciones críticas, en pacientes ingresados en UCIs con algún cuadro de sepsis o de neumonía, parece que la vitamina C intravenosa pudiera ser de cierta utilidad. Es verdad que no es que haya muchísimos ensayos, pero hay evidencia científica que nos dice que puede ser de utilidad. Sobre todo porque hay gente que tiene un déficit relativo de vitamina C, porque a lo mejor no ingiere suficiente. Entonces, tomar vitamina C de forma preventiva, bueno, puede ser interesante, porque además es una medida que no tiene un riesgo no es un suplemento que no se deba tomar, que tenga un riesgo especial. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que 1 gramo a lo mejor es poco, pero 1 gramo ya hace algo, es mejor que nada y no va a tener ningún riesgo. ¿Tomar más? Pues se puede tomar hasta 3 o incluso hasta 5 gramos de vitamina C al día de forma puntual durante un par de semanas y no pasa nada. La única cosa que tiene la vitamina C a esas dosis es que es mejor repartirla en varias tomas porque puede dar algo de diarrea, bueno, no diarrea, pero sí soltar un poquito la tripa. Sí, entonces es mejor tomar un ascorbato, repartirlo en varias tomas y hacer la subida de dosis de forma progresiva. Tomarlo tanto en prevención como luego si eventualmente uno llega a ponerse malo con síntomas respiratorios, sea coronavirus o sea gripe. ¿Lo va a curar? Pues yo no puedo decir eso, no tenemos un estudio que lo diga, pero es una ayuda. Y la otra cosa es la vitamina D. Entonces, la vitamina D, hay una epidemia de deficiencia de vitamina D en España y parece que España es el paraíso del sol, hace mucho sol, pero en invierno no hace tanto sol como nos creemos y en verano hace mucho calor y al final no tenemos tanta exposición solar como sería necesario para tener suficiente vitamina D. Entonces, la vitamina D, como mucha gente tiene déficit, para tomarla tiene que ser en forma de vitamina D3, que es la forma natural. La vitamina C, por ejemplo, no lo he comentado, pero es mejor tomarla en las primeras horas del día porque a veces puede excitar un poco si se toma por la noche. La vitamina D3 lo mismo. El doctor Coimbra, Cícero Galli Coimbra, ya siempre comenta cómo la dosis fisiológica de vitamina D3 son hasta 10.000 unidades al día. Y si se tiene bajo peso, podemos establecer 200 unidades por kilo de peso. Por día, una dosis aceptable. ¿Alguna salvedad? Bueno, en personas que tienen insuficiencia renal crónica, yo no les animaría a que tomaran vitamina D3 porque posiblemente no les sirva de nada y tendrán que estar tomando su Rocatrol. Y en cualquier caso, tomar, por ejemplo, 5.000 o 10.000 unidades ahora de forma puntual durante un mes, pues no pasa nada, pero a posteriori lo suyo es hacer niveles, si es posible. Y por aquí preguntan sobre el hidroferol, recordar que el hidroferol lleva más de 15.000 unidades, lleva cerca de 16.000 unidades, entonces ahí sí que nos habríamos pasado. Nos habríamos pasado, no es la forma además natural, exacto, no es la de 3 y es mejor tomarla en formato diario que no tomar de vez en cuando 16.000 unidades, porque lo natural es también recibir la luz del sol y fabricar la vitamina D de forma diaria. Entonces, tomar 5.000, tomar 3.000, 5.000 al día, pues bueno, puede ser suficiente probablemente.
Es verdad que en las enfermedades autoinmunes puede ser necesario más, pero a mí no me gustaría tampoco que una No, persona sin saber el nivel de déficit que no, tiene empiece a tomar dosis mayores, porque es verdad que el riesgo de intoxicación es bajo, pero existe. exacto, Entonces, y esto si lo puede hacer un profesional de la salud actualizado en este tipo de suplementación, pues mejor. exacto. Luego preguntan sobre la vacuna de la gripe, si la vacuna de la gripe es importante que nos la pongamos las personas con autoinmunidad, con tiroiditis, embarazadas. Esta pregunta también ha sido bastante repetida. Bien, vale. La vacuna de la gripe mm, es un tema un poco complicado Claro. porque eh, cuando se hacen revisiones no termina de haber siempre una clara unanimidad con respecto a su clara efectividad. Sí que parece que tiene un cierto efecto protector, eh, pero es difícil de terminar de estimar. Entonces, ante la indicación de la vacunación de la gripe, yo diría que cada persona, por supuesto a partir de los 65 años, es verdad que la indicación suele ser universal, pero es mejor que ante la vacuna de la gripe se tome la decisión de forma individual. La Hablándolo con vacuna, el médico, ¿no? Con su hablándolo con el médico de médico referencia. de referencia que lo indique. Entonces es verdad que muchas veces se dice, pues no sirve para nada o además es que me la puse y luego me puse malo. Bueno, la vacuna de la gripe es un virus inactivado, no va a producir la gripe, o sea, ahí muchas veces es la casualidad. No hay una clara evidencia de que la vacunación de la gripe fomente la autoinmunidad, o sea, fomente un brote de autoinmunidad, porque la propia gripe cuando se pasa puede acabar produciéndola. Es verdad que la vacuna de la gripe no es la más eficaz de las vacunas porque hay varias cepas de gripe, la protección vacunal y la vacuna se hace con las cepas del año pasado, la Claro, protección vacunal nunca es del 100%. Entonces, hasta ahora, de momento, las personas con patologías autoinmunes realmente no se consideran en el grupo de ujú, riesgo en general para ser vacunadas. Las embarazadas en general sí, ujú, sí se las recomienda vacunar. Yo, las vacunas en general para muchas cosas son muy eficaces, pero es verdad que para tomar una decisión puntual en un paciente concreto hay que poner en la claro. balanza muchos factores. Entonces, ¿que evita problemas en muchos pacientes? Pues puede ser que a nivel poblacional lo haga. ¿Significa que a nivel poblacional que haya una protección, que eso va a proteger a una persona individual? Pues no necesariamente. Claro. También nos pregunta, una persona decía que, dado que la mayoría de las tiroiditis son TH1 dominantes, si esto nos protege del coronavirus. No hay, no. Es verdad que en la tiroiditis suele haber un componente predominante TH1, también puede haber un componente TH17, han salido artículos interesantes en los últimos años sobre este tema del TH17, pero no hay ninguna evidencia a día de hoy de que haya una protección por tener una tiroiditis frente a la infección por el coronavirus. Exacto. Habría que ver si hay ciertas predisposiciones genéticas de algunas enfermedades autoinmunes que protegen contra algunas enfermedades. Por ejemplo, las personas que tienen predisposición genética para las espondiloartropatías, que es el HLA-B27, tienen protección frente a la gripe, frente a algunas hepatitis, pero para el coronavirus de momento no sabemos si esto es así para alguna de las enfermedades autoinmunes. De acuerdo. No se sabe, es que es demasiado Mm, nuevo y hasta que no Todo. se hagan estudios más amplios no se va a saber. Solo para aclarar un poco, porque nos preguntan TH1, TH17, TH2, son como distintas ramas de nuestro ejército de defensas. Entonces no vamos a entrar más No, con eso es complejo. un poco complejo, sí. Entonces sí. También han entrado personas diciendo, entonces tengo que dejar los inmunosupresores. No, volvemos a hacer la No, no, no. llamada. Nadie deje de tomar la medicación, ya sea Eutirox, ya sea inmunosupresores, ya sea su cortisona. Nadie, por favor, los riesgos de dejar la medicación en un momento en que el sistema sanitario está colapsado y no poder atender eso
son mayores que no pues el seguir uno su curso con las pautas que tiene de su protocolo de medicación. ¿Qué más? Bueno, preguntaban muchas cosas. De suplementos, en el artículo comentaba también, esto era un artículo de unos autores chinos, hablaban también de otras vitaminas del grupo B, A y E, pero yo la A y la E, como son liposolubles y se pueden acumular y producir toxicidad, personalmente no me gusta recomendarlas como suplementación general sin consultar con un profesional. Sí. Y es verdad que el zinc en general también puede ser recomendable, pero nunca tampoco unas dosis muy elevadas y tampoco de forma súper prolongada. Pero bueno, tomar una dosis de 15, 25 miligramos hasta 50 como mucho durante algunas semanas, un mes, de forma de no consultando. Para continuar más allá de eso sería recomendable Claro. consultar, igual que el selenio, 100 o 200 microgramos durante un par de semanas y luego consultar. Porque luego, por ejemplo, los omega 3, que también la gente lo pregunta muchas veces, los omega 3 se pueden tomar, o sea, sería conveniente tener un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6, pero siempre En la dieta, en comiendo la pescado dieta. azul pequeño 2, 3 veces a la semana. Es que Claro, además nos aportaría selenio, zinc, otros sí, sí, sí. micronutrientes. O sea, yo siempre digo que mi suplementación de omega 3 es precisamente lo que puse ayer, los boquerones en vinagre, Eso previamente es. congelados y todo. Pero Para tener el tejido adiposo cargado de omega 3 antes. que llegue. Luego, cuando uno se ponga, si uno se llega a infectar, ese no es el mejor momento para tomar omega 3. Sí, por favor, aclaremos esto también. Sí, porque ahí el otro día comentaba una compañera, no me acuerdo si era Cecilia Almuiña o Marisa García Alonso, creo que era Marisa García Alonso, o era, bueno, una compañera me comentaba que había visto un estudio donde se vio que tomar omega 3 en un momento de infección aguda, donde hace falta montar una respuesta inflamatoria potente, Claro, podía incluso inhibir esa respuesta respuesta. inflamatoria. Entonces, bueno, pues si se quiere tomar omega 3, sea en alimentación o como suplementación, que sea de forma previa, y no empezar justo, ay, pues ahora me puse malo, voy a empezar a tomarlo. No, pues Claro. en ese momento no. Y luego está el tema de los probióticos y la microbiota. Ujú. Entonces, para toda la salud global, ya sabemos que la salud intestinal y la microbiota es súper importante. Siempre, siempre. Ahora también. Y salió otro artículo también de un equipo chino sobre la microbiota intestinal. Es muy interesante. En el artículo resumo un poco. En tu Porque artículo de Nutribiota. sí, Ay, sí, de porque Nutribiótica. entra, sí, porque entra el virus entra por un receptor concreto, bueno, por una sustancia concreta que influye sobre el estado de la microbiota y cómo está el intestino. Entonces, los chinos cuando han hecho tratamientos, si han podido, han dado, o de hecho probióticos, si han intentado, porque son pacientes que además se les están dando antibióticos de forma profiláctica para que no hagan sobreinfecciones bacterianas. Entonces, mantener la salud intestinal con una barrera reparada, intentando evitar el leaky gut, el exceso de permeabilidad intestinal y dar probióticos puede ser interesante. Busqué a ver si había evidencia científica claro, para este coronavirus no ha dado tiempo, pero, pero los coronavirus son frecuentes en animales. Los coronavirus tienen las espigas estas, los pinchitos, que son los que utilizan para entrar en las células, y hay estudios interesantes con algunas cepas específicas de probióticos de Lactobacillus casei. Los Lactobacillus casei en general son inmunomoduladores, ayudan a poner en equilibrio el sistema inmune, con lo cual nos ayudan a modular esa autoinmunidad o a protegernos de infecciones. Y para el coronavirus también, para otros coronavirus de animales, digo, ciertas cepas de Lactobacillus plantarum. Y parece que con fermentum, Lactobacillus fermentum, algunas cepas también pueden ser interesantes. Entonces yo personalmente, pues estoy tomando, porque bueno, cuando tomas probióticos, pues vas seleccionando un poco qué cepas te interesa tomar, pues ahora estoy tomando eso, Casei y Plantarum, porque hay cierta plausibilidad biológica, insisto, nadie ha hecho un estudio
que demuestre que estas cepas nos vayan a prevenir o a curar el coronavirus si nos infectamos, pero tiene una plausibilidad biológica y no es dañino. Exacto. Y es más, el casei en concreto para la autoinmunidad también viene bien, no es problemático. Entonces, bueno, pues todo esto, por supuesto, luego hay cosas, hay gente que es muy fan de la... Salía el otro día una noticia en un periódico que decía, el gobierno recuerda que la medicina tradicional china no sirve para coronavirus. Bueno, los chinos lo han utilizado, pero también han utilizado la medicina occidental, obviamente, porque si hay que intubar, pues hay que intubar, y si hay que poner antibiótico, hay que poner antibiótico, antivirales, antirretrovirales que se están utilizando, hidroxicloroquina y fármacos de este tipo. Yo no estoy en contra, obviamente, de la fitoterapia, por ejemplo, y pienso que cada persona, si tiene un terapeuta que sepa qué utilizar siempre y cuando no tenga efectos adversos y no interaccione con otros fármacos que esté tomando, ¿por qué no utilizarlo? Sabiendo que no tenemos una evidencia científica con la mayoría de estas sustancias como para decir que va a tener una eficacia al 100%, pero no me gusta tampoco esa persecución de que si utilizas ciertos tipos de suplementación, pues parece que ya no estás siendo Claro. científico cuando hay estudios de observación o hay plausibilidad biológica. Entonces, es verdad que yo animaría a la gente a que no se suplemente o no tome este tipo de productos sin consultar con Claro. un profesional experto en la materia. Luego hay cosas que podemos hacer todos, que es primero, yo hablando claro y pronto, quitar la mierda, es decir, todo lo Eso que es. genera leaky gut, que decías tú, hiperpermeabilidad, todas las harinas, Mm, azúcares, todo lo procesado fuera, por Dios. ujú. Aprovechemos la ocasión, porque eso es lo primero, evitar que tengamos ahí la cosa demasiado agujereada. Y segundo, una fuente de probióticos naturales al alcance de todo el mundo, pues sería todos los fermentados, los kéfires de cabra, de oveja, Mm, los yogures, todas esas pequeñas dosis, no hace falta un bol enorme de lácteo claro. porque tampoco no nos va a interesar, pero sí una dosificación, porque aquí nos preguntan mucho, ¿y cuáles? ¿Y cuáles? Por ejemplo, están aconsejando nutribiótica, bueno, sí, Bromatec tiene unos probióticos muy buenos que nosotras las Mm, utilizamos en consulta, pero las sí. utilizamos para los pacientes que sabemos que, o la kombucha, por ejemplo, nos recuerdan, exacto. Sí, Entonces, los alimentos. A ver, el ser humano de siempre ha comido alimentos sí, fermentados porque era una de las formas de conservar los alimentos. Entonces, los alimentos fermentados dentro de una alimentación prebiótica y antiinflamatoria, pues por supuesto que ayudan. ¿Van a ser terapéuticos? Pues a lo mejor tanto no, pero son una ayuda a mantener un bienestar intestinal. Los probióticos, hace poco Leo Pruimbón, pues decía, Leo Pruimbón de PNI Europe, de la PNI, decía, los probióticos deberían estar en el armario de los medicamentos. Los probióticos como suplemento, me refiero, porque si uno va y se compra un probiótico comercial de 16 cepas, pues bueno, pues a lo mejor daño no le va a hacer normalmente, pero a lo mejor tampoco consigue el efecto buscado. Lo ideal es pues tomar probióticos que uno sepa exactamente, el profesional sepa qué es claro, lo que está haciendo esa cepa. Entonces yo no voy a decirle desde aquí a nadie, pues tómate este, porque no, hay que individualizar un poquito la suplementación y también la suplementación probiótica. Y hay muchos profesionales que los utilizan y empiezan a tener conocimiento como para saber cuál utilizar. Y dentro de la alimentación, como tú has dicho muy bien, la alimentación hay que hacerla bien siempre. Comer alimentos, no comer productos, quitar los ultraprocesados, verdura, pescado, marisco, frutos secos, setas. Las setas son buenísimas para el sistema inmunitario. Hay gente que está ahora haciendo dieta basada en animales, pues bueno, pues si les va bien, como siguiendo al doctor Paul Saladino, pues dentro de las preferencias de cada persona, ¿por qué no? O sea, de lo que se trata es de comer comida real claro. y evitar los ultraprocesados siempre. Y creo que nos queda un minuto de directo. Sari, Ujú. como recomendación o recapitulación, recordar a todo el mundo que estamos ante una situación de emergencia, entonces responsabilidad, quedarse en casa, autocuidados, alimentarse bien, tomarse las cosas con mucha calma, porque el cortisol es uno, o sea, el cortisol, la hormona del exceso o de exceso de cortisol, exceso de estrés,
Uy.